Bueno, pues ya estamos en otro programa más de Fotoreporteros MX y Periodistas Unidos. Hoy es 14 de octubre de 2020, miércoles. Y bueno, Alejandro Meléndez aquí desde la Ciudad de México saludándolos. Mi querido Jorge Meléndez, ¿cómo estás en Atlisco, Puebla? Muy tranquilo. Muy tranquilo, pues acá ya llovió, ya se soltó la lluvia fuerte, no tan fuerte como dicen allá en Circuito Interior, pero tú, mi querida Cari, ¿cómo vas en la colonia Doctores? Bien, pues también ya la lluvia ya escampó, entonces pues contenta con un poquito de fresco. Bien, hoy fue un día más tranquilo que de lo normal, no sé si lo notaron, miércoles tranquilón, ¿no? Hasta sentí como menos gente en la calle, no sé ustedes, pero como que vi menos movimiento, ¿no? Pues yo la verdad es que estuve trabajando todo el día, entonces nada más salí 2 momentos a la tienda y en la mañana al mercado, pero estuve aquí pegado, entonces no supe qué pasó en la horrible realidad COVID, donde por cierto ya se han enfermado a más gente, yo ya conozco a más gente que ya le hicieron el examen y están enfermas. También hubo otro caso de una chica que primero le hicieron la prueba rápida y resultó que no, pero se esperó que te ponen a la certera. A la certera, y la certera sí aparece con COVID, entonces hay que tener cuidado con estas pruebas rápidas, ya que vi que esta muchacha pues finalmente no acertaron con la primera, entonces hay que tener cuidado con estas pruebas rápidas, pero bueno, sí. Sí. Y fíjate que ya entrando en el tema ya de nuestras noticias COVID, justo es el tema de las vacunas, con el que quiero empezar, porque además de las pruebas rápidas, fíjate que yo también tengo ahí como dudas, y de por sí las pruebas, las que son a profundidad, que son con el hisopo ese que te meten en la nariz y que todo el rollo, de repente han salido erradas, ¿no? Ahora imagínate las pruebas que se hacen, pues así de rápidas. Ahora, que también tengo un amigo que me platicaba que él sí se ha hecho, o constantemente más bien por su trabajo, le hacen pruebas rápidas, que son baratas y que se consiguen en la farmacia. No sé exactamente bien cómo se llaman y eso, pero bueno, ya se consiguen. Y él dice que pues a ellos les ha resultado muy bien en las producciones y es con lo que se andan midiendo ellos ahí para antes de empezar a trabajar. Entonces, bueno, pues también digo, habrá quien sí le funcionan, habrá quien no, igual que todo, pero pues más vale lo seguro para que no haya bronca. Y más ahora que, bueno, el gobierno mexicano ya anunció que garantizará para septiembre del 2021 las vacunas para la población de COVID, las vacunas de COVID para toda la población de México. Y bueno, pues según dicen que ya para el año que entra todo el país va a estar vacunado, vamos a ver qué pasa y también cómo va mutando el bicho, ¿no? Porque pues tampoco creo que sea tan fácil, porque pues ya hemos visto gente que ha recaído, gente que pues también ya ha tenido ahí otros síntomas, luego la combinación del COVID con la influenza, etcétera. Y pues hoy llegamos a 84,898 defunciones y más de 93,000 casos confirmados acumulados. Entonces, bueno, pues ahí están las cifras. Y tú, como bien lo dices, Miale, pues sí es un tema del que hay que estar ahí prevenidos porque pues está más cerca. Ahora que también existe esta teoría que no sé si la han escuchado, que dice que a fuerza en algún momento todos debemos tener a alguien cercano. O sea, sí empieza como desde la distancia, pero en un punto de la pandemia siempre, o de una pandemia, siempre tiene que pasar más por toda la población, de manera cerca o directa, pero es como lo más estadísticamente viable que ocurra. No sé si han escuchado algo de eso, ¿cómo ven? No, pues no, yo no he escuchado nada de eso, pero bueno, antes de que sigamos con las noticias, ya tenemos a nuestra querida Azul aquí para que nos hable de su cápsula sobre Mafalda. Azul, cuéntanos de qué se trata esta cápsula, de qué hiciste esta semana con esa cápsula. Bueno, primero, hola, ¿cómo están? Y le quiero mandar una felicitación por su cumpleaños a Cecilia Rivera. Y luego... Muchas felicidades a Cecilia.
Cecilia Rivero. Mi cápsula es de Mafalda. Y mi abuelo, como vino el fin de semana aquí a la Ciudad de México, me ayudó con el guión. Así que le quiero dar las gracias. Ándale. Y por aceptar que te ayudara. Yo soy malo para ayudar, pero gracias a ti. Bueno, entonces la cápsula trata de Mafalda y bueno, ahí cuento un poquito de ella y del autor y de las palabras, bueno, de los diálogos que más se repetían en los libros y espero que les guste. Perfecto, pues Vamos a escuchar. vámonos a ver. Hola, bienvenidos a la 8ª cápsula del espacio de azul. En esta cápsula hablaremos de Mafalda y quién es su creador. Joaquín Salvador Lavado, mejor conocido por hacer una serie de personajes infantiles, que mostraba este mundo con sus errores, equivocaciones y deficiencias, donde los adultos se maravillaban del sentido de la lógica, del humor y de la contundencia de los menores. Es un ejemplo de que los niños tienen mucho que decir y de lo cual los adultos tienen más que aprender. Las frases más conocidas de Mafalda: para en el mundo que me quiero bajar, lo malo de la familia es que todos quieren ser padre, no sé qué pasa hoy que ando con el ánimo por los suelos, el espíritu infantil que pone a los adultos con los pelos parados, que no entienden el humor, la libertad y el sarcasmo, como formas de conducirse en un mundo que está mal, muy mal. Este autor, mejor conocido como Quino, y bueno, aquí tengo los 12 tomos de Mafalda, aunque no he leído todos, y a mí me gusta mucho porque creo que muchos niños se quedan con las cosas adentro por no decirlas, porque los mayores a veces los rechazan o les dicen que no está bien. Aparte de que estos libros me gustan mucho, son una herencia de mi papá, y gracias por verme y nos vemos en la próxima cápsula. ¡Adiós! Bueno, pues ya estamos aquí de regreso después de esta cápsula de Azul. Azul, ¿qué más nos quieres platicar de tu cápsula? Bueno, como dije en la cápsula, estos libros fueron estos libros me los dio mi papá y también, estaban en la casa de Cecilia Rivera y ella me los dio y mi papá ya me los dejó para que yo los leyera. Y también tengo otros libros que les voy a enseñar más adelante que también me dio mi papá. Muy bien. Pues Buen qué bueno. material para Perfectísimo. leer durante un tiempo no muy largo, pero sí para leer y entretenerte y darnos cuenta de la profundidad del señor Quino en no solamente en Mafalda, sino en todos sus personajes. Exactamente. Que también tengo otro libro de Mafalda que se llama Mafalda Intetita, déjenme lo traigo para que lo vean. Bueno, ya, luego le enseño la película para que sea más interesante verlo. Perfecto. Dale, la próxima semana nos enseña, ¿no? Te agradecemos, Azul, y nos vemos la próxima semana en otra cápsula de Azul. Ay. Bueno, mi Cari, ahora sí, sigámonos con las noticias. Yo ¿Qué soy más bien tenemos? fan de Azul, oiga. Sí, bueno, Sí. pues soy súper fan de Azul. Pues también organizaciones civiles, fíjense que denunciaron este miércoles la detención de más de 50,000 migrantes y la muerte de al menos 33 de ellos por COVID en territorio mexicano. Esta es una de las notas ahí que traemos en Periodistas Unidos en el portal para que la chequen ahí completa, pero está bien interesante este tema de los migrantes porque además fíjense que casi no se ha tocado. Entonces, también aquí hay una situación. Obviamente hay gente que sigue cruzando la frontera todos los días, la frontera sur, ¿no?
todos los días, y que, porque sí, obviamente sí han regresado gente, y de hecho hasta el otro día estaba leyendo una nota de que los balseros ahora estaban llevando a la gente de vuelta hacia sus países porque pues se iban a regresar más bien. Entonces, ahora la cuestión es que sí es bien importante esta población, porque si de por sí cuando iniciaron con las caravanas migrantes, ¿se acuerdan? Que traían, o sea, que vinieron un chorronón de gente, más de 80,000 personas que entraron a territorio mexicano, y que muchas de ellas se detectó además que en los sistemas de salud, que muchas de ellas venían contagiadas con VIH y tenían tuberculosis algunas, y además de dengue y otras enfermedades, porque en su cruce por todo el territorio mexicano pues se van enfermando además. Muchos ya vienen enfermos y se terminan de enfermar acá. Entonces, imagínense esa población que además nadie está poniéndole atención porque quién sabe dónde están. Unos dicen, el gobierno dice que están en las estaciones migrantes. No es cierto, no tienen la capacidad para 80 y tantas mil personas, por un lado. Por el otro, seguramente, y los hemos visto hasta en los camellones de la ciudad y en los camellones de las ciudades de los estados, en donde está toda esta gente ahí andando, que no sabemos dónde vive, quién nos está cuidando, porque también es importante pues darle atención de salud a esa población, pese a que no son mexicanos y que están por su paso por el territorio. O sea, yo creo que sí sería bien importante, porque fíjense los datos que da acá Sin Fronteras. Dice, el gobierno federal solo ha hecho test a 1,911 migrantes, de los 28.4%, y 28.4%, perdón, de estos resultaron positivo, y de esos 28.4%, 33 fallecieron, y estamos hablando de 50,000 personas detenidas de enero de este año, obviamente a agosto de este año. Entonces, la situación todavía pinta pues muchísimo más grave de lo que parece. ¿Tú cómo ves, mi querido George? Pues yo te diría que, Rosita, yo hemos pasado, vienes por la calzada Ignacio Zaragoza y de repente hay una U que te puedes seguir por la propia calzada o puedes bajar para tomar después Churubusco. En esa bajada, que siempre hay mucho tráfico, está el tráfico parado, y luego, bueno, se va desalojando. Yo he visto una familia, no sé si será de haitianos, de dominicanos, grande, como de 6, 8 personas. Y está una pobre señora casi siempre con 2 niñas muy pequeñas sentada, ¿no? Afortunadamente creo que no les ha pasado nada porque las hemos visto 3 o 4 veces, pero es cierto. Incluso en Puebla, uno puede encontrar en las calles de Puebla también migrantes que se ven súper amolados, que están pidiendo ayuda, algunos con carteles, otros sin carteles y demás, y yo creo que son muchísimos. Y en efecto, los que antes eran refugios de Institutos Nacionales de Migración, pues sabemos que no se dieron abasto, que se convirtieron en un relajo, en donde a veces entraban, a veces salían, a veces los golpeaban, a veces los cuidaban. Entonces es una población de alto riesgo, marginal, con hambre, con necesidades de todo tipo, alimenticias, de salud, de atención, con niños pequeños. Sin dinero, ¿no? Sin ninguna lana, pues sus familias están, no sé si en Guatemala, o en El Salvador, o en Haití, o en Dominicana. Recordemos que las últimas migraciones, pues venían gentes hasta de Filipinas y de otros lugares. Así pues, la cosa es muy difícil, muy caótica, y los brotes pueden surgir. Hay espanto ante esto que en la propia España y en Francia y en Canadá y en otros países ya dijeron que van quizás a volver a la cuarentena porque esto no se ha podido detener, es decir, se detiene por momentos y luego rebrota. Y en efecto la vacuna
pues va a tardar, ya lo dijo el señor Marcelo Ebrard, que ahora, por cierto, se defiende en el sitio de Aristegui Noticias en contra de lo que le lanza al señor Porfirio Muñoz Ledo, que está hecho un hombre que se lanza como Quijote contra todos los molinos de viento que ve. Y ya dijo que Marcelo Ebrard está metido ahí, y él dice que no tiene nada que ver, que él está enfocado en su chamba y demás. Y bueno, ya surgió hasta ahí una bronca en relaciones exteriores con este señor Jesús Seade, que fue el que negoció el TEMEC, que al parecer está siendo investigado por la función pública. Entonces, por todos lados tenemos broncas al por mayor, y lo único que hay que hacer es, hay que cuidarse, hay que guardar la sana distancia, lavarse las manos, todas estas cosas que nos han pedido y que vamos a tener que hacer, decía Alejandro, bueno, en 2021, vamos a tener que hacerlo varios meses más, parece que no, y viene una temporada muy difícil, que es la temporada invernal. Pues yo creo que hay que tener... Pues sí. Oye, se vienen, sí, perdónale, dale. Ajá, y bueno, fíjense que acaba de salir un tuit hace 9 minutos de Ricardo Salinas Pliego, que dice: con la novedad de que tengo COVID-19, así que a cuidarse y no tener miedo, como siempre lo dije. Nos tiene que dar a todos y vamos a estar bien. Pues vuelve a desafiar Ricardo Salinas Pliego al COVID, pues ya le dio, igual que a Trump y a varios. Pues entonces, bueno, yo creo que es una locura esto que están haciendo estos muchachos de desafiar al COVID, pero bueno, pues ya será de cada quien, ya le dio al hijo de Trump también. Uno de los hijos de Trump, así es. A Barron, ¿no? Ajá, sí, de los más pequeños. Esta cosa es muy seria. El que lo tome a broma y que no, a mí el COVID me hace bien, como dice Trump, pues está bastante locuaz, ¿no? Pero cada quien puede hacer de su vida un papelote, como decían. Sí. Y me están avisando también que ya le dieron su registro al PES y al partido de Pedro Aces. Ándale. Pedro otro partido más, sí. Y México Libre, no, ¿verdad? No, México Libre parece que no, y parece que se lo negaron. Todo indica que va para allá, que no lo tendrá. Entonces, híjole. El señor López Obrador tendrá 2 nuevos partidos que podrá manejar como a él le dé la gana, porque, bueno, el PES ya lo ha manejado, ¿no? Hay que recordar que siempre el PES vota con Morena, y a pesar de que hay fracciones en Morena que no votan por determinadas cosas de López Obrador, el PES vota totalmente. Y el partido de Pedro Aces, pues también es morenista, está muy ligado a Napoleón Gómez Urrutia y todo ese grupo. Entonces, otro partido que no será oposición, sino más bien será de apoyo a López Obrador. Sí, y fíjate que les voy a leer aquí una partecita del boletín que me están compartiendo. Dice: en el expediente se acreditó la participación de 15 organizaciones religiosas en la formación del PES, y en al menos 10 distritos se encontraron 11 personas con investidura religiosa afiliadas. 12 personas con investidura religiosa fungieron como auxiliares para recabar apoyo. 7 personas con investidura religiosa ocuparon cargos en el desarrollo de las asambleas estatales. 3 personas con investidura religiosa recabaron apoyos por medio de la aplicación del INE, por un total de 647 registros, y 4 personas más también con esa misma investidura realizaron aportaciones económicas a la organización por un monto total de 34,226 pesos con 50 centavos. ¿Cómo ven? Pues ahí está. Pues ese tribunal sí hace lo que le da la gana. El partido de Pedro Aces se llama Fuerza Social por México. Así es, FSM. Ajá, exacto.
Exacto, FSM. ¿Qué onda con estos cuates que ya están ahí? Bueno, pero bueno, pues era de esperarse, ¿no? La verdad. ¿O tú cómo ves, George? Bueno, yo pensé que al de ACES no se lo iban a dar. Se decía que la primera discusión y el primer resolutivo era contrario a ellos. Pues a alguien le torcieron la mano ahí para que después resultara que siempre, ¿no? Que sí los aceptan. Pero en la política, como en el amor, todo es muy raro. Y todo se vale, porque, o bueno, quién sabe si todo se vale, También. pero todo lo hacen, ¿no? Para lograrlo. También. Porque hacen muchas cosas que no se vale, pero lo logran. Lo logran, así es. Y bueno, ¿qué más tenemos, mi también querida Cari? En otras noticias, le dieron 31 años de prisión a Mónica García Villegas, la dueña del colegio Repsamen, que en el temblor del 19 de septiembre del 2017 se cayó y se acuerdan que fallecieron 19 niños y 7 adultos. Bueno, pues ya le dieron 31 años de prisión y es por el delito de homicidio culposo y responsabilidad de obras, porque se acuerdan que también uno de los grandes hallazgos que se dieron de este caso del colegio Repsamen es que no contaba realmente con los permisos de uso de suelo y de construcción adecuados o algo así, de las licencias, no me acuerdo exactamente bien, no lo tengo en este momento tan claro, Así es, sí. pero había tenido problemas con todos los documentos del colegio y de hecho ni siquiera había podido, o sea, ni siquiera debió haberse construido esa escuela, ¿no? No, es que arriba ella construyó su palacio, su departamento personal, ¿no? Sí. Entonces, eso hizo que, pues con el temblor, el peso de la estructura cayera más. Pero a mí lo que me llama más la atención es que antes de que le dictaran sentencia a esta señora, que era lógico que le iban a condenar, dijera: no tengo que pedirle perdón a nadie. Bueno, y hay que recordar aquí que la justicia también es muy dispar, porque hay que recordar que en la Universidad Anáhuac murieron también unos jóvenes, porque en la Universidad Anáhuac se hizo un paso a desnivel entre un edificio y otro. Se cayó y se murieron unos estudiantes. Y sobre eso se habla poco, ¿no? Si los de la Universidad Anáhuac sí tienen lana para decir mejor no toquen ese vals, ¿no? Y es cuando uno dice, bueno, la justicia es bastante dispar entre uno y otro, no porque yo esté defendiendo a esta señora Mónica, sino porque creo que pues debería, si en los dos hubo muertos, pues debería de juzgarse así la circunstancia, y de la Anáhuac no se ha hablado más. Así es. Completamente de acuerdo, George. Completamente de acuerdo. Y bueno, también nada más recordemos que esta mujer se había dado a la fuga cuando salió todo este asunto. Entonces, bueno, también ahí, pues lo que pasa es que son cosas bien misteriosas. O sea, en los dos, al final de cuentas, se agarraron a esta señora, en el otro, quién sabe por qué no han hecho nada, ¿no? Pero bueno, al final va a tener que pagar 402,000 pesos por cada una de las víctimas, más se le puso una multa de 1,000 unidades de salario mínimo y pues a ver qué, y los 31 años ahí en prisión, ¿no? Entonces, bueno, qué lástima, ni modo, pero pues tampoco se pudo hacer mucho en el caso y pues ya que, ¿no? Claro, oigan, y ya por último, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijo que pues México hace lo que puede ante la pandemia con las situaciones económicas y las condiciones del país. Esto lo dio a conocer en la reunión anual que se hace del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial ante el grupo de los 20, del G20, en donde, bueno, se hizo obviamente a la distancia, por internet, y ahí el secretario de Hacienda pues dijo que nosotros no tenemos los márgenes de maniobra como lo tienen los países avanzados más europeos,
por lo que ante la crisis de la pandemia del COVID, pues nosotros hacemos nada más lo que se puede. Pues yo no sé ustedes qué opinen de eso, pero pues no sé si eso es un argumento, ¿no? No sé. Pues yo creo que pero bueno, dice primero, que... es lógico que no tenemos la lana, ni los sistemas de salud, ni los recursos que los países del llamado primer mundo hace mucho tiempo, o los países desarrollados, o los países de alto crecimiento, o los países muy ricotes. Eso es lógico. Pero eso de que se hace lo que se puede, pues me parece como una justificación de una tía que yo tenía hace 60 años, que utilizaba esa frase porque hacía mal las cuentas, y pues sí, pobrecita, era campesina y no sabía hacer cuentas. Dice, pues se hace lo que se puede. No, ¿cómo que se hace lo que se puede? Se debe de hacer lo correcto con los recursos que se tiene, desde luego, y si no, pues pedir recursos para tratar de resolver los problemas. En fin, pero pues sí, la verdad es que eso es lo que a mí me parece muy, muy, pues que no se tendría que hacer, ¿no? O sea, más bien lo que no se tendría que hacer es decir que se hace lo que se puede, cuando además sí tienes un país en donde sí podrías mejorar tu sistema de salud sin ningún problema, ¿no? O sea, podrías cancelar ciertas obras que no son indispensables y dedicarle ese dinero a fomentar o a crecer más el sistema de salud y otras cuestiones, en fin. No lo sé, ¿no? A final de cuentas son cosas que nunca vamos a entender por qué suceden, pero pues bueno, así estamos en el gobierno de la 4T, chicos. Sin criticar a la 4T, pero pues es que, ¿qué puedo decir? Es que luego no. Oigan, pues nos está viendo Dolores Rosas, dice buenas noches, saludos a todos, muñeca, te amo. Cintia Castro, qué linda cápsula de azul, me encanta Mafalda, felicidades. Bueno, pues ya ves que Azul sí tiene sus fans, para que no digan que no, y bueno, claro que pues tiene ya. Sus fans. Pues así es, ¿no? Pues Azul es la que realmente nos sube el rating. Y bueno, pues empecemos ahí a contactar a Eduardo Bautista para que podamos ver las cuestiones culturales que tenemos el día de hoy. Y bueno, el premio Nobel que quedamos al... el premio Nobel, a ver si ahorita... Drama estadounidense, poeta, ¿no? Y que tiene algunos, no tiene al parecer muchos libros, pero los que tiene son de una gran profundidad, y es como un poeta nayarita que yo conocía, Licho Macero, que tuvo solamente 4 libros en su vida, pero los 4 eran magníficos. Sí, fíjate que como siempre se hace ahí un revuelo porque pues dicen que todo el mundo habla de estos autores que nadie conoce, y como siempre, ¿no? Ya todo el mundo se siente especialista en los autores, pero bueno, toda la crítica la verdad es que comenta que sí, yo la verdad no la conocía, pero que sí es una autora relevante, una poeta relevante. Entonces, pues yo creo que, como bien lo dijiste la vez pasada, mi querido Jorge Meléndez, a veces pues nombran algunos que pues tienen 3, 4 libros no muy relevantes, pero en este momento creo que es justo este premio. Sí. Y era lo que platicábamos el miércoles pasado, ¿no? Que les decía, pues ojalá que se lo den a una mujer porque es el año de las mujeres, o sea, es el año del feminismo, de las revueltas de mujeres. Entonces, bueno, pues yo creo que, y seguramente la tendencia marcaba que iba a ser por ahí, ¿no? Independientemente de que, pues sí, yo tampoco, la verdad es que no la conocía mucho. Bueno, no la conocía mucho. Perdón, pero no la conocía. No, no. Conoceré, y ahora la conoceré, me voy a poner a leer a ver qué tal su poesía. Y es que yo creo que no hay nadie en el mundo que conozca a todos los autores. Hay autores, y más ahora, ¿no? Que hay muchos más. Pues sí, que se publica como nunca antes. Claro. Que se publica como nunca antes se había publicado tanto, y qué bueno. Aunque también luego México no pasa de leer
por persona 2 libros al año, ¿no? Lo cual es verdaderamente terrorífico, pero en fin, o sea, cuando menos hay que conocer a los más famosos, y se volvió a quedar, como nos decía Eduardo, Murakami, como Cruz Azul, se volvió a quedar, ¿no? Ya tenemos aquí a Eduardo Bautista y como dice muy bien Eduardo, le cruzazulió de nuevo Murakami, pues así estará, ¿no? ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por invitarme nuevamente. No, hombre. Oye, ¿tú conocías a la laureada poeta? No, la verdad es que no, nunca había leído nada de ella y creo que una de las tareas que tengo para la próxima semana va a ser leerla. Porque además ya yo creo que sí, ya las librerías estarán llenas de sus libros, como sucede cada año en cada sucede. ¿No? Claro. Así es. Oye, pero Eduardo, arranca el primer Festival Cervantino Digital de la historia, ya arrancó este Festival Cervantino Digital. Creo que nadie nunca se imaginó, ¿no? Que un Cervantino, que es el festival cultural pues más importante, exacto, ¿no? Del mundo en español, de habla hispana, pues pueda ser digital, ¿no? Un festival que además pues, congregaba a decenas de miles de personas cada año, cada octubre. Ya era una tradición ahí en Guanajuato y también en varias ciudades del estado. Pero bueno, por la pandemia de COVID-19 en esta ocasión tuvo que ser de manera virtual. Va a haber actividades, esto no quiere decir que vayamos a disfrutar menos el festival, pero pues sí es muy cierto que será una experiencia, digamos, un tanto distinta, ¿no? La inauguración fue hoy en el Teatro Juárez, ¿no? Este teatro icónico, ¿no? Donde pues igual siempre será la inauguración, solamente que ahora las butacas estuvieron con retratos, ¿no? Las butacas estaban vacías, no había personas, los retratos eran de los organizadores, de algunos artistas, y creo que fue un buen detalle que la directora del festival, Mariana Aymerich, haya dedicado justamente esta edición al personal de la salud, médicos, enfermeras, que justamente pues han jugado la vida, ¿no? Se han jugado la vida durante esta emergencia sanitaria. Me pareció un buen gesto. Son más de 50 actividades solo escénicas, ¿no? De 13 países, son más de 800 artistas, 443 de ellos son de aquí, el resto son artistas internacionales. Algo que creo que es de valorarse, ¿no? Porque pese a la crisis económica, el presupuesto se respetó y de algún modo se mantuvo esta cartelera internacional que tanto ha caracterizado al Festival Internacional Cervantino desde hace ya casi 50 años. Me gustaría recomendarles, pues, para que puedan ver un poco de esta cartelera virtual, el jueves 15, ya mañana, justamente a las 8 de la noche, la compañía de danza Lux Boreal, una compañía bastante talentosa de México, originaria de Tijuana, va a hacer una adaptación de Edipo Rey, ¿no? La gran obra de Sófocles. Los textos son de Jean Cocteau. Entonces me parece que puede ser una opción bastante atractiva para quienes gustan del teatro. También esto va a ser a las 8 de la noche. Luego, un poquito más temprano, a las 5 de la tarde, también mañana, vamos a tener al Cuarteto Latinoamericano, esta gran orquesta de música de cámara, ¿no? Me parece que creo, según yo, la más famosa de justamente del continente, que se caracteriza, si bien por tocar tangos y música latinoamericana, esta vez va a celebrar los 250 años de Beethoven. Se cumplen 250 años del nacimiento de Beethoven, entonces pues van a estar festejándolo con esta obra de Beethoven, que es un trío de cuerdas que Beethoven compuso en 1797, una obra dedicada a un conde austriaco llamado Conde Brownie. Es un conde que se hizo rico a costa del Imperio Ruso. De hecho, esta obra la compuso Beethoven para satisfacer al conde, no porque propiamente le gustara, pero pues me parece que al final le quedó algo bastante exquisito para quienes gustan de la música, ¿no? De Ludwig van Beethoven. Entonces, esto es la oferta para mañana. También el fin de semana estén atentos porque pues va a estar Trocker, este gran grupo de jazz fusión originario de Guadalajara. No sé si Alex tú lo conozcas, me parece claro, que sí. Suena como a tu onda perfectamente, ¿no? Así es, ¿no? Es el viernes. Muy buenos, ¿no? Sí, compañeros pues de largas batallas ya. Sí. Déjame reclamarle al señor Alex que no me ha dado ningún CD de ese grupo, me ha dado de otros, de los Dorados, pero de ese no.
Sí, pues reclamo a la distancia. Vea que hasta en las familias hay reclamos. Trocker es una gran banda. Van a estar el viernes 16 de octubre a las 8 de la noche, desde el Teatro Diana, desde allá de Guadalajara. El concierto va a durar aproximadamente 1 hora. Y pues yo sí, la verdad, les recomiendo que le den clic ahí en la página del Cervantino y pues vean a Trocker el viernes a las 8 de la noche, ahí con unas chelitas o con un café. Ya depende de qué tan abstemios sean ustedes. Oye, mi querido Eduardo, ¿y no lo está pasando algún canal, el festival entero? Sí, el canal 22, como ya es tradición, pues lo está transmitiendo. También puede ser a través de Facebook Live, ¿no? En la página oficial del Cervantino, en las cuentas oficiales del Cervantino. Pues digo, opciones hay para verlo. Insisto, será una experiencia pues distinta. La verdad es que a mí me ha tocado ver un par de obras de manera virtual a través de Zoom y pues digo, sí está interesante, pero no es lo mismo, ¿no? Habrá gente que opine lo contrario, pero a mí sí me hace falta como ese contacto, esa cercanía con el escenario. Sí, así es. Así es, y bueno, también pueden ver esto, pueden ver esto también ahí en la página de Periodistas Unidos. Ahí está la foto que menciona Eduardo, ahí traemos la nota del Festival Cervantino, para que también pues puedan ver sobre todo la fotografía y demás. Oye, y bueno, Alex Lora anuncia fiesta virtual por 52 años de trayectoria del Tri. Así es, pues. 52 años. 52 del Tri, ¿no? Digo, la verdad es que. ¿Cuántos años tiene Alex Lora? Alex Lora tiene, espérame, voy a decir exactamente cuántos tiene. Pero ya está. Dice que tocó. 70. No, 70 todavía no tiene. Miren, nació en el 52, entonces tiene 67 años. Porque decían que había tocado en los 15 años de Sara García. Yo dije, no, pues tiene más. Fue chambelán de Sara García, dice. Fue chambelán de Sara García. Chambelán de Sara García. No, pues festejan 52 años del Tri. Bueno, ya saben que Alex Lora desde hace ya muchos años, cada que hay un cumpleaños del Tri, lo festeja lo grande. Esta va a ser la primera vez que pues va a haber un cumpleaños del Tri sin gente. Creo que algo que ni él mismo se imaginó, ¿no? Cuando pues realmente el rock and roll sí estaba prohibido en la Ciudad de México, que tocaban a lo mejor en lotes baldíos con el Three Souls, ¿no? Pero creo que ni en esa época creo que le tocó escenarios tan vacíos como ahora, ¿no? Que hay pandemia. Entonces, el Tri festeja sus 52 años. Alex Lora siempre ha sido un personaje muy polémico, sin duda alguien muy importante para el desarrollo del rock nacional. Creo que de los primeros, no el primero, pero sí de los primeros que escriben pues los capítulos introductorios del rock mexicano, ¿no? Pero también es un personaje que tiene mucha, ¿cómo llamarlo? Muchos críticos a su alrededor, ¿no? Desde los que dicen que él no es el autor de las canciones más famosas del Tri, como Chavo de Onda, ¿no? Hasta gente que pues lo señala por querer mimetizarse con una clase social a la que dicen no perteneció, porque digo, Alex Lora siempre fue el chavo fresa de la Colonia del Valle, ¿no? Tampoco podemos negar eso. Sin embargo, me parece que su gran cualidad fue justamente atreverse a meterse al barrio, ¿no? Atreverse a meterse a este ambiente subterráneo de la Ciudad de México y pues prácticamente adaptarse a esas leyes, ¿no? Respetarlas, ¿no? Como él dice, yo aprendí a hacer banda, ¿no? Entonces, creo que ese ha sido el gran secreto de que el Tri dure ya más de un siglo. Es una banda que además ha picado piedra, porque es una banda que si bien se presenta en shows de la academia, también sigue presentándose en deportivos de Catepec, de Tlalnepantla, de donde sea, ¿no? Entonces, el Tri sí tiene todavía esta noción de hacer música para todos, ¿no? Entonces, pues 52 años del Tri. Música para la banda. Música para la banda, exactamente. Ayer justamente dio una conferencia, Alex Lora, una conferencia de prensa a través de Zoom. Es increíble, ¿no? Había reporteros pues de todo el mundo, ¿no? Incluso de Japón, ¿no? Y la verdad es que sí sorprende mucho cómo el Tri, pues siendo con canciones tan locales, ¿no? Con ritmos tan bluseros que además sí se repiten en mucha de su discografía, pues haya justamente podido exponer su música alrededor del mundo, ¿no? Pero bueno, 52 años del Tri. El concierto es el próximo 24 de octubre a través de una plataforma que se llama Plataforma Live. Ahí pueden comprar sus boletos. Muy bien. Sus invitados, la verdad es que dejan mucho que desear, ¿eh? ¿A quiénes son los invitados? No va a estar Chela.
Chela Lora. Chela Lora está hasta en donde no, ¿no? Hasta en la sopa está Chela Lora. Porque salen Chela Lora en revistas. Ajá. En revistas ahí para adultos, como decían antes. Va a estar Flor Amargo, va a estar Mario Bautista, que es un influencer bastante reconocido en redes sociales, y mejor ya no le sigo porque son cosas que no, yo creo que no vale la pena. Oye, bueno, seguimos con la discusión, sobre todo fuerte en internet, de lo del penacho de Moctezuma. Oye, ¿qué tal? Sí, el Museo de Austria ya dijo que pues no se puede traer, más o menos hasta dentro de 10 años, que tengan que hacerle, hay unas cuestiones para que pueda viajar si no se deshace, pero cuéntanos la historia completa, mi querido Eduardo. Así es, pues el penacho de Moctezuma, la verdad es que desde siempre, ¿no? Ha tenido, pues, una connotación política, ¿no? Una connotación política bastante delicada. Muchos gobiernos, no solo la Cuarta Transformación, pues han utilizado políticamente este símbolo, ¿no? Este símbolo prehispánico. Sin embargo, creo que en esta ocasión, pues como siempre, la 4T sí busca de algún modo recurrir a lugares comunes, ¿no? Históricos para, de algún modo, no sé si desviar la atención, pero sí quizás no poner especial énfasis en cosas que verdaderamente importan. No porque no importe el penacho. El penacho, por supuesto, que es una pieza valiosísima para la cultura mexicana y la cultura universal. Sin embargo, creo que en este momento la agenda pública debería estar enfocada en otras cosas, en cosas mucho más importantes, ¿no? En discusiones que sí corresponden a la actualidad, ¿no? Y pues no sé, me parece que sí es un poco desgastada esta discusión de si traen o no el penacho. El penacho, además, lleva años ahí. Me parece que además recuerdo haber hecho un reportaje hace un par de años sobre el tema, y también legalmente, jurídicamente es muy complicado traerlo. Muy complicado. Igual que, no lo sé, quizás Egipto, si quiere reclamar al Museo Británico parte de las estatuas de sus faraones, es un proceso legal bien complejo. También es cierto, no lo podemos negar, el penacho fue robado, ¿no? Fue saqueado, o sea, el mundo prehispánico en México fue saqueado. Eso es una verdad histórica, y eso no es algo que lo diga AMLO, eso es algo que está escrito en libros y que lo hemos sabido desde siempre. Sin embargo, creo que sí es un poco estéril esta discusión de si bien o no el penacho. Obviamente Austria se va a negar porque además pues, le da una plusvalía cultural y museística a ese país, ¿no? Pero pues no sé ustedes qué opinan. A mí francamente sí me parece una discusión un tanto estéril e inapropiada para momentos que sí están siendo muy delicados para el país. A mí me parece también, me parece que además es una joya que si la trasladas se puede hasta diluir, se puede desgajar, se puede hacer hasta polvo. Es decir, hay que mantenerla ahí, pues ni modo, ya se la llevaron, ya no la robaron, ya hicieron de todo. Y como tú dices, uno va al Museo de Arte de Inglaterra en Londres y dice, caray, parece que estoy en Egipto, aquí están todas las pirámides y esto, y aquí se robaron medio Egipto estos malvados. Bueno, ¿y qué va a hacer? Hacer una nueva guerra para que regresen las pirámides. Es una total locura. Lo que yo creo que, igual que las otras cosas que pide el señor López Obrador por medio de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, yo creo que no tiene ningún sentido, mejor hacer cosas aquí. Pero lo que sí leí hoy, hace rato hablábamos Karina y nosotros, del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, en otra serie de condiciones, pero el señor Herrera dice, vamos a regresar toda la lana a los cineastas en INCINE, o sea, no va a haber Fidecine, Foprocine, Trecine, lo que sea, nada más va a haber una institución que se va a llamar INCINE, y ahí les vamos a depositar toda la lana de los otros organismos que existían. Pues si es así, yo creo que está bien, pero hay que ver si lo hacen, porque los cineastas dicen que no
no confían en que les regresen la lana para seguir haciendo su tarea. Y yo creo que eso, como tú bien dices, es más importante que se dé el penacho o el no penacho, ¿no? Sí, completamente. Sí, me parece muy ocioso, la verdad, ¿no? Del gobierno de la 4T hacer algo así, porque pues la verdad es que ¿para qué andan gastando en que ir a ver cómo van a recuperar prestadas estas piezas para exhibirlas el próximo año por los 500 años de la conquista, etcétera? Pero la verdad es que, o sea, sí está padre, o sea, si lo ves culturalmente, sí está padre ver estas piezas que aquí no vas a encontrar en antropología e historia, ¿no? Sin embargo, sí, yo creo que pues es muy ocioso andar pidiendo en medio de una pandemia ese tipo de piezas, de andar de aquí para allá la señora como si no pasara nada, ¿no? En lugar de estar atendiendo cuestiones más primordiales, tal vez, que pues no tienen nada que ver con eso, no tiene nada que ver con quedar bien, ¿no? Porque además no quedan bien con nadie, simplemente es nada más de, miren qué padre está, pero pues tampoco creo que sea tan importante, ¿no? Es que justamente creo que ese es el tema, ¿no? Ese es el asunto, que el momento no es apropiado. O sea, en medio de una pandemia, con, ¿no?, el Congreso pues vuelto llamas, ¿no? En el tema de los fideicomisos. O sea, la verdad es que sí es un momento muy, muy poco adecuado. E insisto, es un instrumento también político, de que coincido totalmente, de que sería maravilloso ver el penacho en el Museo de Antropología, pues claro que sí, ¿no? Creo que a todos los mexicanos nos encantaría, bueno, al menos a mí sí. No he tenido el privilegio de ir a Viena, no he tenido el privilegio de ir a Viena, pero bueno, insisto, creo que ahorita sí hay prioridades. Y también me llamó mucho la atención el tuit que lanzó AMLO, que llamó Misión Imposible traer el penacho, ¿no? A mí de pronto me da la sensación de que pues AMLO, desde que llegó a la presidencia, quiere como construir una figura salvadora, ¿no? Una figura un poco como, no sé, es que no quisiera utilizar mesiánica, porque también es un término que utiliza gente con la que yo no comulgo del todo, ¿no? Pero sí es cierto que la narrativa de Andrés Manuel también va por ahí, pero bueno, ya veremos a ver en qué para todo esto. Y además, como bien decía Jorge, creo que la preservación y la conservación del penacho debe ser la prioridad, porque capaz que lo traen y se nos destruye el penacho, pues ya valió gorro, porque ni para México ni para Europa, ¿no? Ni para nadie. Oye, y así como somos acá los mexicanos, ¿no? Que seguramente lo van a embarrar de mole. Ya me imagino. No lo hagan, por favor. Que lo quieren traer y el INAH tiene 75% menos de presupuesto. O sea, también que no manches. ¿No? O sea, pero bueno, ya veremos a ver en qué para esto. Oye, y la otra polémica de redes sociales, esta película de Michel Franco, Nuevo Orden, pues la han tundido sobre todo por este tráiler que mencionan, que hacen pues una cuestión sobre el White Mexican y pues finalmente que ponen mal a los que protestan en este tráiler, pero yo sí quiero decir que bueno, la película tuvo un rating muy alto en toda la comunidad europea que se presentó. Dicen, Nuevo Orden es una pieza poderosa, impresionante y que provoca ansiedad. Nuevo Orden es la resistencia que alcanza los niveles de capacidad de caminar de Hanek y de Bontier. Pues yo no sé si ya lo comparan con Las Bontier, pues yo creo que ya es, pues ya son palabras mayores, ¿no? Ajá, ya son palabras mayores con esta crítica. Sí, porque, o sea, se me hace también exagerada la crítica, pero bueno, plantean lo contrario, que es que Franco en esta película dice, es posible que el público esté dividido sobre la crueldad y el enfoque de Franco, pero con un llamado a una distribución más equitativa de la riqueza y el poder terriblemente fascinante. O sea, dicen que finalmente habla acerca de la desigualdad. Entonces, bueno, ¿tú qué piensas? ¿Cómo ves esto, mi querido Eduardo? Pues sí, mira, Alex, la visión europea siempre ha tomado a las películas hechas en México con esta mirada de Mexican Curious,
¿sabes? Como de pronto de, ay, sí, ¿no? Miren, una revuelta en México, ya se desató el infierno, ¿no? Entonces, también la visión europea, la visión eurocéntrica es bien distinta. En México, al parecer, las reacciones no han sido tan positivas como en Europa. Esta película de Nuevo Orden de Michel Franco, que es de la que estamos hablando, hay que mencionarlo, ganó el Gran Premio del Jurado en el Festival Internacional de Cine de Venecia, la famosa Mostra, uno de los festivales más importantes del mundo, con jueces que son, pues obviamente de primera línea. Aquí en México, hoy Michel Franco dio una conferencia en la Cineteca Nacional, en la que pues le señalaron que a muchas personas no les ha gustado la película porque refleja un estereotipo sobre las clases más desprotegidas en México, ¿no? Es decir, que la persona pobre necesariamente debe ser una persona morena, o que una persona morena necesariamente está asociada con rasgos comúnmente negativos, ¿no? Entonces, un reportero al preguntarle esto, él responde que y le dices que te han dicho whitexican, ¿no? Whitexican es el término al que se refieren a estos chicos, pues privilegiados, fresas, ¿no? Que tienen preocupaciones como no tener dinero para comprarse un iPhone 12, ¿no? Entonces, estos son los whitexicans. Entonces le dicen, Michelle, es que tú eres un whitexican. A lo que él responde que el término whitexican también es un término racista. Y entonces aquí hablamos del racismo a la inversa, ¿no? Del que tanto ha estado en boga, ¿no? ¿Existe o no racismo? Es decir, que vayas a un mercado y te discriminen por ser güero, ¿es racismo o no es racismo? Este es el debate que está en redes y en todos lados. Michel Franco, al decir esto, obviamente se metió en una camisa de 11 varas porque pues lo han tundido con todo en redes sociales. Le han dicho racista, le han dicho whitexican, le han dicho privilegiado, le han dicho niño fresa. Y me parece que estas descalificaciones que ha tenido, ¿no? Estas críticas, pues no sé si son un tanto, que la verdad Michel Franco a mí sí me parece un director muy talentoso, ya ha triunfado en todo el mundo desde hace pues, varios años. A mí me gusta mucho pues varias películas de él, creo que después de Lucía es su película más famosa. A mí particularmente me gustó Chronic con Tim Roth, 600 millas también me parece que es una gran película, o sea, me parece que es un cineasta bastante innovador, con propuestas muy frescas, pero pues bueno, esta película sí ha generado una polémica grande, además digo, con actores bastante conocidos, participa, de hecho uno de los protagonistas es Diego Boneta, el mismo actor que le dio vida a Luis Miguel en la serie de Netflix, está también Lisa Owen, está Gustavo Sánchez Parra, entonces es un elenco bastante reconocido. Se estrenó de hecho en Francia el 10 de septiembre pasado, como bien dices Alex, allá fue aclamada, fue vitoreada, pero aquí al parecer no tendrá la misma reacción. Y incluso dicen que va un poco en el tono de Parásitos, del coreano que se me olvidó su nombre. Claro, sí. Pero va más o menos en esta onda. Y creo que sí hay una tendencia a retratar la desigualdad social. Hace poquito también, de hecho está en cartelera, les recomiendo que la vean, se llama Mano de Obra. Entonces es una película igual mexicana, que también habla de esto, habla justamente de cómo un grupo de albañiles se apodera, ocupa prácticamente la mansión de un rico que muere, porque el rico está solo, ¿no? Entonces el rico vive solo, no hay quien reclame su riqueza, entonces estos albañiles, digamos que invaden la propiedad y bueno, el resto ya no se los voy a contar, pero estas películas creo que son muy interesantes, están proponiendo cosas nuevas y están poniendo el dedo en la llaga, una llaga que no queremos ver, que es la desigualdad social y el racismo. ¿Será esta mano de obra una especie de Viridiana llevado al exceso? Más o menos así, sí. Exactamente. ¿No? Un poquito más como, ¿cómo llaman? Un poquito kitsch, pero sí, me parece que sí, la tendencia de estas películas va por ahí, la de Michel Franco, pues, yo no la he visto, la quiero ver pronto, pero pues a ver qué tal. Ahora, por lo pronto ha tenido mucha fama, Sí, hay unas personas, pues, de piel blanca. Mi madre, que era de Jalisco, de un pueblo de Tamazula, era de piel blanca y ojos verdes, y yo le hacía la broma que si algunos franceses llegaron por allá a hacer de las suyas, y hay otras personas de piel blanca que les dicen güeritos de rancho, ¿no? Uh-huh. Es decir, no necesariamente la piel más morena, ya no oscura, digamos, es de campesinos. Pues hay estos famosos güeritos de rancho que son... Chipilo, George. ¿Tú crees que, perdón?
Chipilo, allá en Puebla, que es una comunidad de puro ranchero, ¿no? Hay puro ganadero. Una emigración italiana grandísima. Y por cierto, hacen unas pizzas y unos quesos igualables. Qué barro. Sí, queso, ¿no? Entonces, pues no necesariamente el que es morenazo como yo, que me decían en mi casa el negro, tiene que ser porque mi madre era más blanca y mis hermanos más blancos, tiene que ser de la clase baja, ¿no? Si no hay económicamente sin dinero, que pues puede ser más güero, más moreno, más pelirrojo, en fin. La tez no significa a veces mucho, ¿no? Ahí vemos a este señor Salinas Pliego que dice barbaridad tras barbaridad, pues no es así como alguien recomendable, aunque tenga la piel más blanca que otros, ¿no? Pues a mí siempre en el mercado me dicen güerita, chicos, así que yo no sé. Fíjate. Que todos somos siempre. Oye, ¿qué les pasa? Yo siempre digo, ¿verdad? Muy bien, mi Karina. No, aquí el asunto también es reflexionar, ¿no? De a lo mejor un whitezican que le llaman un mexicano blanco de estos privilegiados que salen mostrando sus Bugattis ahí en Instagram, ¿no? Sus marcas Louis Vuitton. No, creo que más bien el asunto es la polarización social, ¿no? Esto ya tiene muchísimos años. En un país tan desigual como México, creo que es muy lógico que existan este tipo de resentimientos y de debates. O sea, es algo que me parece natural, ¿no? En Europa, pues quizás no es así. En Europa sí también hay racismo, por supuesto que lo hay, pero es de otra índole. En México sí hay un ingrediente bien especial, ¿no? Que es el clasismo, además. Entonces, me parece que el clasismo sí juega un papel preponderante en esta discusión sobre la nueva película de Michel Franco, que creo que debemos ver para entender muchas cosas. ¿Cómo se llama? Perdón, Nuevo Orden, y ya la veremos cuando esté en cartelera para poder también tener una discusión más amplia, ya con todas las cosas sobre la mesa. Pues te agradecemos mucho, mi querido Eduardo Bautista, por estas recomendaciones semanales. Y nos vemos la próxima semana. El placer es mío, muchas gracias. Bye. Bueno, pues ya tenemos a nuestra siguiente invitada, que es Verónica Vidal de Prodesk. Ellos están haciendo un gran acompañamiento sobre una denuncia fuerte, que hoy también tuvieron una conferencia de prensa sobre una comunidad indígena que está siendo pues atacada, se podría decir, por pues una empresa francesa, IEDF. Y bueno, pues esta Verónica pues nos viene a platicar un poco qué está pasando en Unión Hidalgo, Oaxaca, que es el lugar donde pues esta cuestión eólica se está planteando. Ya la semana pasada también tuvimos a Filiberta Nevado también hablando de estos temas, pero ahí en la región de Hidalgo, sobre los bosques. Bueno, ahora tenemos la parte de Oaxaca. Verónica, buenas noches, y platícanos un poco en qué están, porque aparte hicieron una demanda en Francia, que es muy importante, porque es, yo creo, la primera demanda que se ha hecho, y pues esto es dar un paso interesante contra estas empresas. Buenas noches, gracias Alejandro, Jorge, Karina por la invitación y darnos el espacio a Prodesk y a la comunidad de Unión Hidalgo también, sobre todo, en tener este espacio para que su audiencia pueda conocer un poquito una parte de la realidad mexicana. Y creo que el preámbulo, estuve escuchando justo lo último de lo que estaban comentando de la película, y bueno, creo que también eso de Nuevo Orden me cimbró un poco el nombre, porque justamente pues sí. ¿no? El contexto para hablarles de este tema es justamente una tendencia, ¿no? Que ya tiene varios años de este neocolonialismo, políticas extractivas y neoextractivistas, ¿no? De los recursos naturales y los bienes naturales de los pueblos indígenas, ¿no? Asentados, ubicados en tierras de los pueblos indígenas que han tenido la propiedad de la tierra
ancestralmente. Entonces, bueno, se enmarca, creo que nos dio ahí, y hablabas de los franceses también, por ahí Jorge, creo, o quien estaba comentando, así que bueno, creo que fue una buena introducción. Les comentamos, bueno, para contarles un poquito también brevemente de Prodesk. Prodesk es una organización de derechos humanos mexicana, fundada en el año 2005 por nuestra directora ejecutiva Alejandra Ancheita, y trabajamos en el acompañamiento, ¿no?, la defensa de los derechos humanos, a la tierra, el territorio y los bienes naturales y los derechos laborales. En ese sentido, hemos venido acompañando a comunidades indígenas y agrarias en la defensa de sus territorios. Y bueno, el caso de la comunidad de Unión Hidalgo empezó en el año 2011. Ustedes saben bien que este proceso de la transición energética, ¿no?, entre los acuerdos internacionales que impulsan a los países a tener estructuras o matrices energéticas de energía renovable cada vez mayores, ¿no?, y más abundantes, ha traído a una de las regiones más ricas de México en el sentido de la riqueza y la potencialidad de los vientos, el Istmo de Tehuantepec, que es una región en el sureste de mexicano, en donde ya al día de hoy hay 31 parques eólicos instalados en la región, ¿no? Es un asunto que sí hoy nos convoca localmente, pero ya es un asunto que compete a una región de México en donde ya ha habido varios procesos similares, en donde las violaciones a los derechos humanos de las poblaciones indígenas y comunidades agrarias, pues ya es histórico, ¿no? Previamente en un contexto de discriminación, lo que hablaban hoy, discriminación, racismo, clasismo, ¿no?, a las comunidades indígenas de este país. En ese sentido, Prodesk viene acompañando a la comunidad de Unión Hidalgo en Oaxaca desde el año 2011, previamente al parque eólico en cuestión con la empresa Electricité de France, del que nos convoca a esta entrevista. Se ha instalado el proyecto Piedra Larga fase número 1, que fue instalado por la empresa Renovalia Energy, una empresa europea, también española. Entonces estamos en un contexto de proyectos de empresas transnacionales en territorio mexicano. Esto nos plantea dos temas. Por un lado, la responsabilidad del Estado mexicano de garantizar los derechos de las comunidades indígenas, ¿no?, a través de varios convenios internacionales de los cuales México es suscriptor, como el Convenio de Derechos Civiles y Políticos, el Convenio de Derechos Internacionales, el Convenio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Convenio 169 de la OIT, que prevé la consulta indígena, ¿no?, libre, previa e informada ante cualquier proyecto que quiera instalarse en tierras en las comunidades donde están asentadas comunidades indígenas. En ese sentido, pues hay una dicotomía ahí entre el Estado y la empresa, entre que los estados necesitan inversiones, ¿no?, para proyectos de desarrollo y con un motivo económico. Por otro lado, las empresas, en donde tienen la laxitud de los estados en poder tener este tipo de inversiones, y por otro lado, las comunidades que se ven enfrentadas a el no respeto de sus derechos humanos. Entonces, un poquito ese es el contexto que se enmarca el conflicto con la empresa EDF en Unión Hidalgo, en Oaxaca. Verónica, yo te quiero preguntar, sí. Dices que esto comenzó en 2011, ¿cómo es que ustedes como organización civil llegan con esta comunidad, la comunidad los busca, cuál es el principal problema que es el que quieren atacar ahí? Sí, el principal problema fue que el proyecto previo, en 2011, había sido también instaurado en la comunidad sin ningún tipo de consulta previa, ¿no? El gobierno del estado de Oaxaca otorga permisos a la empresa instala sus aerogeneradores sin consentimiento de la comunidad, por ejemplo. Y esto genera también divisiones a nivel interno de la comunidad entre los que son los detractores, entre comillas, del proyecto y los que están a favor, ¿no? Y sobre todo porque muchas veces la empresa llega con compras de tierra, ¿no?, firmas de contratos ilegales, hacer acciones sociales de
supuesto bienestar en las comunidades, entonces eso va generando pues cierta también división en la comunidad, ¿no? Y bueno, la comunidad de Unión Hidalgo nos buscó en el 2011 porque también se habían enterado, a partir de estos contratos con la empresa Renovalia Energy, se habían firmado contratos en tierras de propiedad comunal, ¿no? Y se habían firmado contratos privados, ¿verdad? En ese sentido estarían violando la ley que otorga, ¿no?, la comunalidad de la tierra a la comunidad de Unión Hidalgo. Y desde ese entonces, pues hemos seguido acompañando, hicimos un juicio para establecer justamente la nulidad de esos contratos. Y bueno, y de ahí PRODESC trabaja con una metodología de defensa integral de los derechos humanos, en donde no solo hacemos litigio estratégico y acompañamos desde la estrategia legal a las comunidades, sino que también hacemos análisis e incidencia política de los casos que acompañamos, ¿no? Tenemos información, investigación de los procesos que se acompañan, al igual que una estrategia de comunicación, ¿no?, sobre todo para dar valor al trabajo de la comunidad y al trabajo de la defensa de los derechos humanos, reivindicar ese trabajo que también está protegido por convenios internacionales a nivel de Naciones Unidas. Y por otra parte, también fortalecemos la organización de la comunidad, ¿no?, a través de capacitación, apoyo y organización, ¿no?, apoyo de las asambleas y muchas otras actividades que pretenden justamente fortalecer el tejido organizativo. Fíjate que ahora que estamos en esta palabra del nuevo orden, hace unos días entrevisté a un amigo mío, Carlos Fernández Vega, que es analista de economía en La Jornada, y dice que en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón prácticamente regalaron 40% del territorio nacional para el extractivismo minero, y que los que se han llevado el oro y la plata de México se han llevado más oro y plata que los españoles en toda la conquista, y que pagan 5 pesos por hectárea al año por la concesión, o sea que es una barbaridad. Y también tuvimos aquí otra persona de Oaxaca, no me acuerdo el nombre, que invitó a Alejandro, y nos hablaba un poco de estas campos eólicos que empiezan a cubrir todo con cemento y pues le dan en toda la torre a la comunidad y al campo y a la vegetación y demás. ¿Esto ocurre en este caso de Oaxaca? Sí, es Diana Manso, perdón, el nombre de la reportera que está en Oaxaca. Sí, Diana, que Diana Manso. Sí, por supuesto, hay varios estudios, ¿no?, documentados de científicos también mexicanos que documentan justamente el impacto. Incluso los comuneros, ¿no?, de Unión Hidalgo cuentan de propia voz, hoy no sé si estuvieron también en la conferencia, pues el impacto en las aves migratorias, el impacto incluso en los modos de vida de la población, o sea, las poblaciones en esa región también viven de la pesca, esos generadores hacen un ruido inmenso, ¿no? Vibran las ventanas, no pueden dormir, son torres de cemento gigantescas de más de, no sé, 200 metros de altura, utilizan una cantidad importante de material, como decías, de cemento, que son en tierras cultivables, ¿no?, en la región, entonces eso también afecta otra vez los medios de vida de las poblaciones, los ecosistemas, ahuyenta a los peces del ruido y de las vibraciones que eso genera en el mar. Entonces sí es un tema más, además de los impactos en la población y también me gustaría tocar el tema de las agresiones a las personas defensoras de derechos humanos. Ustedes, como bien saben, México es uno de los países más peligrosos para este trabajo, ¿no?, para la defensa de los derechos humanos, en específico, y más aún para la defensa de la tierra y el territorio. Y en la comunidad, por ejemplo, desde el 2011, desde que PRODESC empezó a acompañar a la comunidad, se han emitido medidas cautelares de la Comisión de la Defensoría de los Derechos Humanos de Oaxaca, ¿no?, para algunas personas defensoras, y desde el 2012 se emitieron medidas cautelares para toda la comunidad
Medidas cautelares quiere decir medidas de protección y seguridad emitidas por el Estado, ¿no? Desde que llegó también la empresa, ¿no? La Electricité de France, la empresa que estamos demandando PRODES, que es el Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos y la Comunidad, también se aumentaron las agresiones a personas defensoras en Unión Hidalgo. En abril del 2018, por ejemplo, tuvimos que pedir medidas cautelares también por el proyecto de EDF. La Defensoría del Pueblo de Oaxaca emitió una alerta temprana por la situación de riesgo, e incluso organismos internacionales de derechos humanos emitieron una alerta por la situación de riesgo a las personas defensoras, la cual también se cursó al CEO, al director ejecutivo de la empresa también en Francia, ¿no? Y se alertó también al gobierno mexicano. Entonces, los impactos son varios, ¿no? Tanto afecta a los ecosistemas como a las personas, y lo que nosotras tratamos de posicionar es que los modelos de transición energética deben cumplir, ¿no? Cualquiera sea ellos, ya sea de fósiles o no fósiles, ¿no? Renovables, deben cumplir con lo que se llama el deber de debida diligencia corporativa en derechos humanos, ¿verdad? Estos proyectos de energías renovables que aparentemente se venden como verdes y limpios, pues lo que menos están generando pues son beneficios, ¿no? Sobre todo menos para la comunidad. Por ejemplo, los contratos del leasing de la tierra o de uso de la tierra para colocar los aerogeneradores, a nivel global, más o menos en los países en donde este sistema de energías eólicas funciona, en principio, dan a los dueños de la tierra aparentemente el 4% anual de las regalías, ¿no? De las ganancias de la generación de la energía eléctrica. En México se calcula que si llegan al 0,95% o el 0,50% de las ganancias es mucho, ¿no? Entonces, bueno, hay grandes brechas entre las promesas y la realidad, ¿verdad? Oye, yo te quería preguntar, Verónica, dentro de esta conferencia también mencionaron una cosa muy importante, las compañeras sobre todo que tienen que trabajar por las mañanas en casa, no se pueden integrar a estas reuniones que han tenido pues con parte de la empresa y con parte del gobierno, pero también están denunciando que estos parte del gobierno vienen siendo arrastrados y son los mismos de los gobiernos anteriores y que pues finalmente no han cambiado, y por eso también sigue como el mismo mal manejo. Platícanos un poco sobre eso, por favor. Mira, justo tocaste un tema que a mí me interesaba platicarles, sobre todo el tema de las mujeres, ¿no? ¿Qué rol también juegan las mujeres? Acá también hay un impacto de género, ¿no? En las decisiones de la comunidad, las mujeres generalmente, no solo en el caso de Unión Hidalgo, pero en general, ¿no? En la defensa de los derechos humanos y en específico las defensoras mujeres de la tierra y el territorio, se ven afectadas por su rol de género, ¿no? En la defensa de su tierra. Como dijiste muy bien, muchas veces no pueden ir a las reuniones, tienen, se supone, un rol asignado, ¿no? En la comunidad de ser las cuidadoras, ¿no? Y de no participar, y eso impide la participación en las decisiones de la comunidad, ¿verdad? Entonces, también queremos precisar que cualquier tipo de estos proyectos tiene que tener en cuenta también la incorporación de las mujeres en la toma de decisiones sobre los destinos de la comunidad, ¿verdad? Eso sería en general, pero bueno, en este caso también es muy marcado sobre los roles de género que se establecen, ¿no? En las comunidades y en la sociedad en general, que limitan la participación de las mujeres y su liderazgo, cuando generalmente son las que siempre están en la primera línea de lucha en los territorios, parando las máquinas de las empresas, ¿no? Haciendo frente a la policía, la seguridad privada de la empresa cuando hay algún desalojo, en fin, ¿no? Entonces, sí hay que rever también esa parte de cómo en la comunidad se da acceso a las mujeres a la toma de decisiones comunitarias.
Bueno, y recordemos también que estamos en bastantes territorios y lugares donde la migración es muy común y las mujeres también se quedan, que es un poco el caso de Filiberta Nevado, que también pues está su hija, ella defendiendo este espacio porque finalmente son las que realmente habitan, entonces tendrían que tener ahí un lugar preponderante para estos diálogos y estas pláticas. Y coméntanos, por favor, cómo está la demanda o cómo es legalmente lo que están haciendo en Francia, que eso es muy interesante. Bueno, les cuento. En Francia hay una ley que se llama la Ley Francesa del Deber de Vigilancia, que se promulgó en el año 2017, que es la primera ley en el mundo que establece legalmente la debida diligencia, es decir, la obligación que tiene la empresa, ¿no? Para de alguna manera utilizar formas en las que sus gestiones y sus actividades, ¿no? tengan apego a los derechos humanos, ¿verdad? Y no tengan impactos negativos en los territorios donde operan. Eso incluye no solo a la empresa filial matriz en Francia, sino también a los subcontratistas y que se encuentran dentro de la cadena de suministro y a la filial de la empresa en México. Este tema de la debida diligencia viene desde el año 2011, se generaron una serie de principios de obligaciones de las empresas en materia de derechos humanos a nivel de Naciones Unidas, en donde se establece la obligación justamente de prever, ¿no? En dado caso, y prever los riesgos de las operaciones, mitigar y reparar e incluso monitorear cualquier de sus actividades que puedan tener algún perjuicio para los derechos humanos. Esto no exime tampoco de la responsabilidad del Estado, ni que cuando el Estado tampoco cumple con su obligación, ¿no? de garantizar y proteger, la empresa no tenga responsabilidad, ¿verdad? Entonces, estamos utilizando esta ley para probar, ¿no? y demostrar que la empresa francesa EDF tuvo incumplimiento, ¿verdad? En esta materia, ¿no? Tanto en dos sentidos. Una, por sus prácticas abusivas y corporativas y violatorias de derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Unión Hidalgo es la violación sistemática al derecho a la consulta libre, previa e informada y la estigmatización y criminalización de las personas defensoras y en la violación del derecho a la tierra de las comunidades agrarias. Vale decir, por ejemplo, que la empresa, en este caso, ya tenía permisos asignados por parte del gobierno estatal antes de que se empezara cualquier proceso de consulta, ¿no? Entonces, ya eso es una prueba de la falta de su deber de vigilancia y en ese sentido estaría incumpliendo con la ley francesa del deber de vigilancia. Y entonces, perdón, Verónica, entonces en este caso lo que procedería, en dado caso de que ganen la denuncia, sería que la empresa retire sus hélices estas y ¿cómo se dice? Que resarce el daño que se hizo a la comunidad. Sí. Bueno, el proyecto todavía de Gunasi Caru, que es así como se llama el proyecto que quiere decir Mujer Bonita en zapoteco, que le han puesto a este nuevo parque, no está todavía en operación, no se ha instalado, ¿no? Pero sí ha habido varias irregularidades en el proceso de la consulta y sobre todo los impactos a las violaciones de los derechos humanos en las personas defensoras. Hay irregularidades también del otorgamiento de los permisos, ¿no? Sin el consentimiento de la comunidad. Y eso y EDF, vale decir también en este punto que EDF es una empresa que ya tiene 10 años en México, ya tiene 3 parques eólicos en el país. Entonces, el no conocimiento de la ley, por ejemplo, no es excusa, ¿no? Como bien se dice, para no saber... Discúlpame, ¿en dónde están los otros parques de estos señores franceses para...? Te digo, están... uno es La Ventosa, que se hizo en 2009, en Santo Domingo, y el Vistinu, en 2013. Muy bien, muchas gracias. Entonces, la ley de vigilancia lo que hace, pues, es poner, ¿no? Es decirle a la empresa,
usted incumplió con su deber, ¿no? Con su obligación de vigilancia, ¿no? Entonces se le notifica al juez y no hay un plan, o sea, la empresa a través de la ley debe estar obligada a tener un plan de debida vigilancia en el que se establecen tanto la identificación de los riesgos, ¿no? Que pueden tener las actividades empresariales, las medidas de mitigación y prevención y el monitoreo de la implementación de ese plan, ¿no? Entonces, eso es responsabilidad de la empresa y en este caso es lo que estamos diciendo es que la empresa no cumplió con ese deber, ¿no? ¿Qué más? También, en cuanto al derecho de la consulta libre, previa e informada, firmó contratos, como les decía, ¿no? Llegó a acuerdos sobre el proyecto sin consultar a la comunidad y hubo también en 2015 contrato de arrendamiento de tierras, contratos de compraventa de energía con la CFE en enero de 2017, hubo un memorándum de entendimiento con el gobierno de Oaxaca para la exención de impuestos municipales en junio del 2017, se dio un permiso de generación de energía con la CRE, con la Comisión Reguladora, en junio del 2017, y se presentó la manifestación de impacto ambiental en agosto del 2017. La consulta se empezó a hacer de manera irregular hasta abril del 2018. Esto hace que haya habido una violación al carácter previo de la consulta. ¿Qué quiere decir esto? Que la consulta, el Estado mexicano debería haber empezado la consulta previamente a que la empresa tuviera todos estos contratos, hiciera contratos con los arrendadores de la tierra, etcétera, ¿no? El carácter libre quiere decir también, alguna violación también, identificamos al carácter libre que tiene que tener cualquier consulta, que es lo que les contaba hoy más temprano, que se desarrollaron una serie de actos de torneo de fútbol, apoyos a escuelas, promoción del centro educativo, promesas de beneficios, etcétera, ¿no? Y también negoció y firmó contratos con quienes que crearon expectativas e intereses en ciertos grupos, por ejemplo, con el comité de propietarios, manipulando e influenciando la opinión, ¿no? Esto llevó también a ciertos efectos también en la comunidad, una serie de consecuencias para la comunidad, como generar liderazgos paralelos, al hostigamiento, a la estigmatización y a las amenazas contra los críticos del proyecto y los defensores comunitarios, la ruptura del tejido social y la violación del derecho a la tierra. ¿Por qué? Porque, como les contaba anteriormente, estas tierras son comunales y se hicieron pasar por tierras de propiedad privada. Y por ¿Qué población, número de población? Perdón, termina. 14.000 habitantes. Aproximadamente 14.000 habitantes. También, bueno, se dio también el riesgo a personas defensoras, en donde se crearon grupos de interés entre propietarios, que ha llevado pues a escalada de violencia con serios daños a la seguridad y la integridad de mujeres y hombres defensores. En cuanto a la demanda, lo que pedimos, ¿no? No sé si querías, Karina. No, te quería preguntar que cuánta población tiene la comunidad. Justo. Sí. Y bueno, y más concreto, ¿qué contiene la demanda o qué pedimos en la demanda? Es que la empresa se abstenga de influenciar, ¿no?, indebidamente la opinión importante en consentimiento de la comunidad de Unión Hidalgo, que se abstengan tanto directa o indirectamente de promover e instigar ataques y discursos estigmatizantes contra las personas defensoras, también de solicitar permisos o firmar contratos sin consulta adecuada previa, y también ordenar a EDF terminar relaciones comerciales con subcontratistas que hayan cometido abusos y violaciones de derechos humanos con relación al proyecto Gunazicarú. Y también se le solicita al juez, ante el mayor riesgo de violaciones a personas defensoras y a violaciones de derechos humanos en la comunidad en general, que ordene la suspensión de la implementación del proyecto hasta que se cumpla con las obligaciones establecidas en la ley de debida vigilancia, ¿no? Entonces, esos son como los núcleos centrales de la demanda. Pues esto recién pusimos, EDF fue notificada el día de ayer, entonces esto todavía hay un proceso de 2-3 meses para que el juez en París pueda admitir la demanda. Es un proceso que recién comienza, ¿no? Pero creemos que es un gran paso, y tener esta ley pues una gran oportunidad para la búsqueda también de justicia, ¿no?, y reparación, y sobre todo prevención, ¿no?, es lo que queremos, claro. Que no haya más daños, ¿no? Así es.
Y yo creo que es un paso muy importante para que quede, como siempre, cuando una organización hace una denuncia y cuando varias organizaciones se suman, pues crean un camino para que otros lugares y otras personas puedan también acceder por esa vía a la justicia. Entonces es muy interesante lo que están haciendo, muy valioso, y pues esperemos que todo siga muy bien. Te agradecemos mucho por tu participación y estaremos pendientes de todo lo que suceda en esto, y seguiremos replicándolo nosotros también en nuestro portal de Periodistas Unidos, que es un espacio también justo para dar voz a todo esto que está pasando, y pues los micrófonos están abiertos para lo que necesiten. Muchísimas gracias. Gracias también a la audiencia por escuchar, y bueno, con mucho gusto los estaremos actualizando. Te agradecemos Gracias, mucho. Verónica. Buenas noches a todas y todos. Chao, chao. Hasta luego. Chao. Bueno, chicos y otro chicas. Caso más de México en donde la justicia está ausente. Y fíjate, dijiste una cosa, Alejandro, yo ya no quise remarcar, pero resulta que pues siguen muchas autoridades anteriores regímenes en las manos de una serie de señores que no deberían estar ahí, pero en fin. ¿Y sabes qué? No puede modificar nada. Sí. ¿Y sabes qué, George? O sea, se suma más a otro caso de estas energías que se han instalado en un montón de regiones de zonas indígenas también, y no nada más, bueno, también de cultivo e indígenas en el país, y también Veracruz es uno de los lugares en donde padece mucho esta situación. La zona de Amatlán también han tenido, y es terrible porque justo la gente, por defender su tierra, es asesinada, es amenazada, es perseguida. Entonces la verdad es que sí es una situación muy terrible, que ojalá que se acabe pronto y que logren ganar esta denuncia. Y oigan, nada más antes de irnos, Ale, Jorge, pues me avisa que también le dieron el registro al partido del Bester Gordillo a redes sociales progresistas. ¿Cómo? Redes sociales progresistas, sí. El partido del Bester, el nuevo partido del Bester, porque se acuerda, ¿no? De la alianza que... Sí. No, bueno, pues esto... Sí, pues hay que buscar una diputación, pues ya que hay tantos partidos. Oye, sí, Sí. Oigan, por cierto, Lucía Meléndez dice, es responsabilidad de la empresa, pero antes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de la Semarnat, ellos tienen que supervisar. Pues sí, eso es lo que por eso mencionábamos estos funcionarios, ¿no? Que siguen estando ahí y que son los que no supervisan y los que están con la empresa. Y también decirles que pues ojalá la próxima semana tengamos a alguien de Iguala, porque la cosa se está poniendo muy dura en Iguala con los comunicadores. Salieron a protestar unos 60 periodistas y fotógrafos y locutores de diversos medios de comunicación agrupadas en la sección 17 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa. Pues salieron a protestar, pero han denunciado durante toda la semana pues este acoso por parte de grupos criminales y también de diferentes gobiernos, pues que los están acosando duramente. Entonces parece que peligrosa la situación allá. Entonces ojalá tengamos a alguien el próximo lunes para que nos platique sobre eso y mostrar nuestro apoyo para los compañeros, ¿no? Sobre todo ahí que se lo están jugando, y pues esperemos que también se haga algo al respecto. Les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, y pues nos vemos el próximo lunes en otro programa más de Fotoreporteros MX y Periodistas Unidos. Hasta el lunes. Descansen, hasta el lunes.